Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Félix, Smith, Lorena Cori Santos, hola a todos y todas. Son dos compañeros y compañera, una compañera y una compañera economistas eh, que egresaron de la universidad pública. Son profes de la universidad también. Y nuestro objetivo, bueno, el día de hoy es sumarnos para poder hacer un aporte y explicar desde lo que nosotros sabemos muchas dudas que están habiendo en estos días. La idea es que este sea el primero de una serie de Zoom, de una serie de streaming, ¿sí? De videos, donde podamos dar información sobre distintas cuestiones que se están hablando mucho en estos días. El día de hoy el tema que vamos a trabajar y el tema que vamos a ver es la dolarización, ¿sí? Félix, ¿qué sería la dolarización? ¿Vos qué nos podés explicar? La dolarización sería el cambio de una moneda por el dólar en este caso. Es decir, Argentina dejaría de tener como moneda nacional el peso y tendría como moneda nacional el dólar estadounidense. ¿Qué significaría eso? De que vos hoy para el uso de la vida diaria, por así decirlo, tenés muchos billetes y que a partir de ahora estés fijado al dólar, que es la moneda comúnmente utilizada a nivel mundial. ¿Y qué significaría eso? Yo voy al supermercado y voy a pagar con dólares. Exactamente. No vas a tener otra forma de pagar que no sea con dólares o los medios alternativos de pago. Si lo pagas con tarjeta, a fin de mes la tarjeta te va a venir en dólares. Si vos ¿Y qué compras algo, te va pasaría a con venir el algo en peso? ¿Y dólares. qué pasaría con el peso? Dejaría de existir. Tal como lo conocemos hoy, no existiría más. Ahora, ¿eso es algo fácil de hacer? O sea, ¿cómo sería? A mí me suena bastante raro, ¿no? Porque yo que soy un poco más vieja que ustedes dos, ¿sí? Aunque no lo parezca, me acuerdo cuando fue el cambio del austral, era muy chiquita yo, al peso. Yo tenía 3 4 años, pero sí me acuerdo de que, bueno, había una tasa de conversión, por ejemplo, era 10.000 australes, era un peso, ¿sí? Y Bueno, la había lógica sería que, más o menos la misma en este momento. Es decir, para sacar los pesos del mercado y empezar a que haya dólares en la libre circulación, tenés que dividir la cantidad de pesos actuales por la cantidad de dólares existentes. Y el problema que tuvo como históricamente el dólares, los Argentina, dólares existentes, ¿dónde? ¿Qué dólares? ¿Los dólares de los las dólares que, reservas? los dólares que son las reservas del Banco Central, los dólares que vos tenés por comerciar con el exterior, que son bastante pocos, porque hoy las reservas del Banco Central están compuestas más que nada por yuanes. Entonces sería hasta contraintuitivo en un momento. Pero esos yuanes no son yuanes convertibles. O sea, si yo voy a los chinos y le digo, dame dólares porque ahora yo me quiero dolarizar, me van a decir de acá. No, te van a decir que no, los yuanes no son para eso. No son para dolarizar los yuanes. Entonces lo que Entonces, tendríamos son los dólares poquitos que hay y el eso te oro. El oro recortaría más de la sí. mitad las reservas. Entonces, para que empiece a haber dólares de libre circulación, por así decirlo, y que la gente empiece a tener dólares, o el común de los ciudadanos, tendrían que pasar dos cosas. O tendría que haber una maxi devaluación, una devaluación muy brusca, ¿Qué tendría que haber una máxima evaluación? porque Si hoy hoy el tenés, dólar sale 700 pesos, el dólar paralelo, ¿podés explicarnos por qué tendría que haber una máxima evaluación? tendría que haber una maxi devaluación porque tenés muchos pesos circulante y guardados en los bancos para la cantidad de dólares que tenés. Porque la cantidad de dólares que tenés es muy poquita. No, porque hoy sale 700 pesos, pero porque no todo el mundo quiere comprar dólares. O sea, la Claro, si mayoría de vos los hoy pesos sacás los la, tenemos en cajas de ahorro, las tenemos guardados en billeteras, ¿no? En Si casas. si todos los pesos que están circulando salen guardados de los bancos, más los que tenés en la mano de cada uno de los argentinos, con un escenario de viento a favor, aproximadamente la tasa de conversión sería de 11.000 pesos Sí. hoy. Es decir, por cada 11.000 pesos sería un dólar. Pero Campo, ¿visto Campo, el principal asesor en temas de dolarización de Milei? Dice que son 3.000 pesos. ¿Cómo Sí, sería porque eso? ellos te dicen de que los precios de los bonos van a subir,
hay bastantes O sea que grises. entrarían dólares nuevos. Exactamente, hay bastantes grises en lo que explica Ocampo y, no te, y más que nada también porque Ocampo no hace hincapié en cómo se va a hacer cargo de la deuda que Argentina hoy tiene con bonistas privados y con con el Claro, Fondo Monetario porque Internacional. ahí hay un tema, ¿no? Nosotros tenemos una deuda muy grande con el FMI, que le tenemos que Sí, hacer un préstamo de devolver 45 plata en millones. dólares, ¿no? Tenemos que devolverle dólares, no pesos. Y No, nosotros tenemos una deuda con bonistas privados, que fue toda la renegociación de Guzmán, y a los cuales les tenemos que devolver también dólares, no pesos, ¿sí? Los Eh, dólares prestados más los intereses. claro, y entonces, si nosotros tuviéramos los dólares para poder ir a comprar pan, ¿cómo haríamos para devolverle esos dólares? Y ¿Tendríamos para que todo no endeudarnos te más? alcanza. ¿Cómo sería el proceso? Vos tenés que elegir. Si elegís de que la gente empiece a usar dólares para el común de su uso diario, o bien si los usás para pagar la deuda, porque el dinero que vas a seguir teniendo es cada vez menos y los dólares, si vos no haces aumentar tus ventas al mundo, no van a por qué crecer. no, y además también hay que adicionar ahí lo que decía Félix, que seguramente se van a privatizar muchas de las empresas estatales. Entonces ahí se van a tal vez a obtener cierta cantidad de dólares que en ese escenario optimista, que como mencionaba también antes Félix, que dicen los asesores de Milei, donde van a crecer los bonos, vamos a ser un poco más competitivos y todo en un escenario muy optimista, to- todo va a generar que lleguen como una lluvia de dólares, em, que por lo pronto se ve muy poco posible o es Pará, una pará, 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 alternativa pará, pará. Siempre quise decir eso. Pará, 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 pará. Eh, yo me muy acuerdo en poco la década de los realista, digamos. 90, yo me acuerdo en la década de los 90 que privatizamos todas las empresas públicas, ¿sí? Nos quedan muchas menos empresas para privatizar, que se hizo la Claro. convertibilidad. Hoy, ¿qué tendríamos para privatizar? YPF, YPF, Aerolíneas Aerolíneas Argentinas, Argentinas, pero bueno, Milei dijo que se las iba a regalar a los empleados, porque, no sé, está, supongamos y que no dudo la que sea regala, una que le cooperativa. finalmente dice, está bien, la vamos a vender, la vamos a sanear y vender sería como la hipótesis, ¿no? Tenés AISA, Tenés AISA, tenés ARSAT, está bien, pero no hay muchas empresas públicas argentinas, tampoco es que estamos como en la década de los 80, que tenemos un montón para vender. no, Tampoco a hay su vez, tantos dólares para sacar. Por otro lado, ¿por qué nos harían más competitivos? O sea, en los 90 no nos volvimos más competitivos por tener empresas privadas. Lo único que tuvimos fueron servicios públicos por las nubes. el problema de los No, servicios públicos es quién vendría a invertirte acá localmente cuando tenés los servicios básicos caros. ¿Por qué? Porque vos, es decir, si vos tenés los servicios caros, cualquier dueño de los dólares prefiere elegir cualquier país asiático que tiene salarios bajos, subsidio a los servicios públicos como la energía y el gas. Entonces, Hay, producir un bien final podrías hacerlo en cualquier país del mundo que sería más competitivo que acá. entonces ahí decimos que ese optimismo de creer que van a llegar todas esas inversiones se empieza a caer un poco y con esa idea de la dolarización que genera una magia en donde está bien, es una medida que es estabilizar un poco y salir de ese patrón monetario y estabilizar los precios, pero generalmente en esa transición no se genera esta estabilidad. De hecho, en muchos países de la región en donde se dolarizó, lo que pasó en la etapa de la dolarización o en la transición es que aumentó la inflación, como por ejemplo en Ecuador, que con Félix estuvimos viendo de que en el año, a inicios del 2000, que es cuando se empieza a formalizar la dolarización, la inflación llegó a su nivel más elevado, más del 90%, o sea, 96%. Se generan esas devaluaciones máximas, como también mencionaba
Félix, que en donde, por ejemplo, antes de la dolarización, 7.000 sucres eran igual a $1 y después en la transición de la dolarización pasó a 19.000 sucres igual a $1, lo que generó más de un 170% de devaluación y eso obviamente repercute en el poder adquisitivo de todos los trabajadores, de todos, o sea, de todos los ciudadanos, en ese momento de todos los ecuatorianos. En el caso de aplicarse acá a nosotros va a ser para todos igual, o sea, la transición a establecerse el dólar genera impactos obviamente sociales muy, muy fuertes que hay que tener en cuenta también y hay que hablar de esos costos que generan. Una cosa, Como bien se dice habla Lore, mucho, una cosa, se habla mucho de Félix de que podría hacerse un plan Bonex para dolarizar. También. ¿Cómo eso es lo sería que iba a eso? agregar. Puedes explicarlo un poco? ¿Qué Como fue el bien plan dice, Bonex? ¿Qué? como bien dice Lore, el sistema que eligió Ecuador para poder transicionar hacia tener el dólar como moneda única, legal y oficial, fue el siguiente. Fue una Evalúa. mega devaluación Sí. que pasó de 7.000 sucres a 19.000 en una semana, y esa semana declaró feriado bancario para todos los ahorristas, confiscándole, por así decirlo, el Estado, los ahorros a la gente de una manera compulsiva o dándole un bono, como fue el caso del plan Bonex, dándole un bono a 10 años. Es Claro, porque decir, vos vas a recuperar tus ahorros 10 años En, más tarde. en Argentina tenemos el problema de las LELIQs, que sería que Exacto. hay muchas más LELIQ de lo que es la base monetaria, o sea, la cantidad de monedas y billetes en circulación, más lo que son las cuentas Exactamente. Hoy esa relación corrientes, es por cada un las peso que cajas de vos ahorro. ¿Cómo es por cada eso? un peso que vos ves en la calle, hay 4 pesos guardados adentro de los bancos, ya sea en plazo fijo, en LELIX, en diferentes Claro, tipos si de a mí me activos dicen que financieros. que va a haber una devaluación, si a mí me dicen que va a haber una devaluación y que pueden declararme un feriado bancario y que cuando yo saque los dólares antes de, digamos que cuando yo saque Que vos puedas sacar el cuando plazo yo saque los eh, pesos, los dólares claro, van a valer, cada dólar va a valer, no sé, ponele, con viento a favor, 3.000 pesos, y lo que yo voy a hacer es mañana sacar toda la plata de los plazos fijos, Y es claro, eso lo que vas generas a una terminar o de los corrida. fondos de generando una inversión o lo que nueva sea. corrida O sea, es una bancaria. corrida bancaria. Sí. Entonces el gobierno, para no tener una corrida bancaria, ¿qué es lo que haría? Haría un bono. ¿Cómo fue el plan Bonex? ¿Puedes explicarlo un poco, Félix? El plan Bonex, como bien lo decía, es el gobierno se queda, por así decirlo, con los ahorros de la gente y te da un papel que dice que te va a pagar a 10 años tus ahorros más una tasa de interés que el mismo gobierno pone, Muy que puede libertario, ser, ¿no? O sea, feriado bancario, no te dejo acceder a tus cuentas, o te doy un que bono puede ser compulsivo a cercana a 10 cero o que años. puede establecer el gobierno. Es muy libertario, me parece que hay mucha libertad ahí, ¿no? Mucha libertad. Muchísima libertad. Demasiada para mi Poder gusto. obtener, de poder Sí. hacer lo que quieras con tus pesos Con o con mis tus dólares. pesos, con la mía. Pero Claro. bueno, o sea, que si ganara mi ley, la gente debería, no sé, el 11 de diciembre, no es que se va a esperar mucho. O sea, si gana mi ley, el tipo tiene que hacer algo ya el 11 de diciembre, porque la gente el 11 de diciembre, además ahora a las 10:01 de la mañana, va a estar retirando todos los pesos. Yo si gana mi ley adentro del banco no dejaría ni mi apellido. Buen punto. Sí. O sea, es terrible lo que puede llegar a pasar, digamos, de cómo sería la dinámica. Y en la transición, además de esto, ¿qué pasaría? ¿Cómo sería la transición? Supongamos que yo cobré, ponele mi ley y asumiría el 10 de diciembre, ¿no? Bueno, supongamos que yo soy una pobre cristiana, ¿no? Que no tengo plazos fijos ni nada, pero cobré mi sueldo el 5 de diciembre, no sé, tengo 300.000 pesos, ¿sí? Que No, lo que cobré. pasaría es, ¿Qué podemos ver haría con esos tres? ¿Qué pasaría? podemos ver un adelanto de esas consecuencias con la realidad que pasó esta semana. Con una devaluación del 25% del dólar oficial, se pasó prácticamente todo ese valor automáticamente a precios. Entonces Tal tuvimos un cual. aumento de precios del 25%. Imagínate en un escenario donde el dólar pasa a valer de mínima 11.000.
Entonces, los precios automáticamente suben y por así decirlo, un mes vas a estar cagándote de hambre. Porque tu sueldo, Ponele vas con a tener viento a favor de que sueldos, en un mes la pueden ordenar. vas a tener lo que se conoce en la economía, los sueldos viejos con precios nuevos. Hasta Claro, pero que, muy viejos. te iba a decir, hasta que los sindicatos puedan renegociar, si es que siguen No, existiendo bueno, los si no hay sindicatos, Acá. sindicatos, ponele que haya se Esa sindicatos. acomoden es las otra historia. variables. Pero Pero ponele que, incluso, bueno, ponele que que hay buena fe de mi jefe y me dice, bueno, no es que te voy a pagar. Porque eso es una cosa también. Me gustaría que hablemos un poco de eso, chicos. Mucha gente piensa dos cosas, ¿no? Hay como dos bibliotecas, creo que las dos están equivocadas. Pero alguna gente, por ejemplo, dice, yo gano 100.000 pesos, entonces voy a ganar 100.000 dólares. Otro dice, no, no, pará, 100.000 dólares no, vos ganás 100.000 pesos, el dólar está a 700 pesos, y entonces vas a ganar, eh, haces la cuenta, 100.000, estoy haciendo la cuenta, dividido 700, 142 dólares, que es nada. Pero bueno, vos sabés que esos 142 dólares lo tenés seguro todos los meses, que vas a poder comprar lo mismo, porque son dólares contantes y sonantes, poquitos, pero los tenés seguro. Ahora vos tenés 100.000 pesos y en realidad la verdad es que hoy tengo 100.000 pesos y ni siquiera sé cuánto tengo, porque no sé a mitad de semana cuánto van a costar las cosas, porque hay mucha inflación y además estas evaluaciones periódicas que tenemos cada vez más seguido hacen que nos den un mazazo a nuestro sueldo. ¿Qué le Bueno, podríamos decir a esa gente? una de las cosas que hay que aclarar es que hoy el hecho de que tengamos múltiples tipos de cambio o tipos de cambio diferenciales hace que la comida en Argentina o las cosas de acceso básico estén muy por debajo de los precios internacionales. Es decir, Argentina sí, en dólares es muy son más barata en este baratos. momento. Sí. Buen Que punto. en caso que tengamos una dolarización, eso directamente empezaría a ir convergiendo con los A los precios precios internacionales. internacionales. Sí, Exactamente. exacto. Y además también tomando el ejemplo que decía recién Eva, por ejemplo, si tomamos el escenario más como optimista o conservador, que también está un poco en debate ahora, que es supuestamente la devaluación va a llevar al dólar a 3.000 pesos por dólar, bueno, en ese caso pasaríamos de un dólar, si querés, de mercado de 750 a 3.000 pesos, es una devaluación del 300% casi. Y además Y todos los además, si precios seguimos fijados con el a ese ejemplo de dólar, que, ¿no? sí, Como y decía además si Félix. seguimos con el ejemplo de que una persona que cobra el 1 de diciembre 300.000 pesos al dólar de 750, si es que está, por ejemplo, en ese momento, vamos a tener, por ejemplo, esa persona va a haber cobrado un sueldo de 400 dólares. Ahora, con esta devaluación, que va a ser del 300%, va a pasar a cobrar 100 dólares. O sea, la pérdida del poder adquisitivo es 3 veces, o sea, perdés 300 dólares por esta devaluación extrema que se tiene que hacer en el medio de la transición. Por eso, como decía también Félix, es mejor que en el caso de que gane esta idea de dolarización, lo más probable es que se genere, obviamente, que todos los ahorristas saquen todo lo poco que tienen en los bancos, porque Pero yo tengo una pregunta, ¿eso no haría que los bancos quiebren, Félix? Si toda la gente sale a... lo más Sí, probable, Vos que sos financiero, efectivamente. ¿qué pasaría si todos queremos sacar la plata de los bancos? Efectivamente se generaría una corrida bancaria, que tenemos el antecedente de lo que fue el 2001, muy cercano, donde muchos bancos quebraron y y el sistema bancario, por así decirlo, se reestructuró con los principales bancos internacionales y los fuertes bancos locales, que hoy en la Argentina siguen siendo bastante importantes en cuanto a su cartera de clientes. Pero ponele que nos dan que la hacen bien, y la gente confía y no saca la plata y se banca que le den un bonex, un bono, porque entendemos que es lo necesario para sacar el país adelante, ponele, ¿no? ¿Qué pasaría con la gente que le dan esos bonos? O sea, me puedes explicar? Porque, ¿qué pagaría? O sea, tengo que esperar cuánto tiempo para Mirá, cobrarlo. si vos necesitas la plata previa a los 10 años que el bono que te dio el gobierno, Que la vendo directamente por lo que un podés noventa hacer, por ciento ponele. O sea, lo que, en vez de tener lo, 10.000, en vez de tener 10.000 dólares, ponele, tendré 9.000, pierdo un poco.
Lo ¿Será que así? vaya, Algo así. lo que va a poder pasar es que vos lo podés vender a los bonos en el mercado secundario. Claro. Y como Y nadie te alguien que puede garantiza, esperar me lo compra. ¿Y cuánto me lo compraría? exactamente, ¿Hay algún estudio, algún antecedente? ¿Cuánto podría llegar a valer? y te los ¿No va a lo comprar muy dicen? barato porque te puede variar, ¿Pero cuánto muy de- barato? ¿Un 90%? ¿Un 80%? ¿Cuánto? te puede valer menos de la mitad incluso, porque depende de la confianza que tengan los acreedores de que el gobierno de acá a 10 años te va a poder pagar. Y además que tenga ganas de esperar, ¿no? Exacto. En el plan Bonex se vendían al 25% de lo que es el valor nominal del mono. O sea, si a vos te daban $10.000, vos recuperabas vendiéndolo, no sé, a los 6 meses, $2.500. Solo el 25%. Bueno, es una licuación real de tus ahorros. No solo que ya la tuviste por la devaluación, sino que también el gobierno te lo explicó un 25% más, a un 25% más. ¿Y quiénes saldrían ganando de una, de Y un, de el una sector, dolarización? ¿Me puedes explicar quiénes salen ganando? O sea, ¿quiénes salen ganando? Los mismos de los que siempre. no sufrimos más la inflación, ponele que salimos ganando porque no tenemos más inflación. No, si inflación vas a seguir teniendo. De hecho, las experiencias internacionales dicen que Ecuador tardó 3 años para tener una inflación menor O sea, no es tan inferior a un mágico. dígito. Digamos, no es tan mágico. Viste que hoy No. hubo uno que no pudo sumarse con nosotros, se tomaba la Novalgina y decía que le bajaba un poquito la fiebre, pero que igual, o sea, es medio como una Novalgina, no es mágico, que te dolarizo y listo, la inflación se va, desaparece. No, y a su vez tenés un No, no. antecedente en el mundo que hoy el mundo volvió a tener inflación después, en el contexto de la salida de la pandemia No, y porque que en los dólares países hay inflación, como un siete por y, ciento En Europa hay como un 10% anual de inflación. y que los países que tienen estas variables o que tienen monedas que se consideran duras, hoy no tienen la cultura de indexación de salarios o de Claro, o indexación sea, de ingresos que tenemos en porque la gente Argentina. dice, bueno, un 7% no es nada a comparación de un 100% como tenemos nosotros. Pero si vos tenés un 7% de inflación y dolarizás, no va a haber indexación de salarios, porque tampoco va a haber sindicatos, porque esa es Porque otra de las tampoco cuestiones. tenés dólares para hacerlo. Y tampoco hay dólares para pagarlo, la empresa si tiene que pagarte más, no va a poder pagarte más. Entonces, todos los años, si yo me importo la inflación de otro país, yo pierdo un 7% todos los años y no tengo cómo recuperar. Es todo pérdida. Es todo pérdida. Espera, pero alguien tiene que Queda salir ganando con totalmente. esto. No puede ser que nadie gane, Félix. Sí, el que tiene los ahorros bajo el colchón, por así decirlo. El gran capitalista concentrado que tiene o cuentas afuera, por así decirlo, pues si querés ponerle nombre y apellido, Don Techín, Don Noble Estamos Herrera, poderosos. y las familias argentinas que tienen cuentas en el exterior. Un fondo buitre que se me compra los bonos, estos del nuevo Plan Monex, del Reload Plan Monex, y se los compran a 25%, también saldrían ganando. Ellos ya ganaron. Ya ganaron, yo ya gané, dice los buitres, yo ya gané. Y generalmente sí, además van a seguir ganando porque, como decíamos, estos bonos que van a ser a 10 años, la gente va a necesitar liquidarlos en el momento para hacerse de pesos o va a hacerse de dólares en ese momento. Entonces, generalmente, ¿qué haces? Los ofreces más baratos. Entonces, la gente que tiene mayor poder adquisitivo va a poder comprar esos bonos, como se hizo en su momento, ya lo hemos visto, más barato para después tienen el tiempo para esperar y poder cobrarlo a su valor real y con mayor rendimiento. Bueno, Se está bien. repetiría un nuevo proceso de. Supongamos Sí, que se la tienen repetiría ese atada y que proceso. ellos la han estudiado mucho más que nosotros, que, digamos la verdad, estamos tomándonos en serio el tema de la dolarización hará, no sé, un mes, ¿sí? Y bueno, lo que pasa es que también vivimos la experiencia de la convertibilidad, que fue casi una dolarización, y bueno, sabemos. Pero supongamos que la logran hacer, ¿sí? Que tienen alguna arma secreta, porque ojo, no somos solo nosotros los economistas más heterodoxos los que decimos que la dolarización es una locura. O sea, son los economistas de todos los espacios políticos. Me gustaría que en algún momento podamos hablar con otro tipo de economistas para De que la hecho, gente los también el escucha. premio Nobel,
el premio Nobel Paul Krugman también dijo que lo que nos conviene a nosotros no es la dolarización, nos conviene el euro, porque tenemos más, o Más, sea, más intercambio comercial con Europa, exactamente. Bueno, pero exacto. Bueno, ponele que nosotros somos todos unos legos que no entendemos realmente de economía y que ellos ya la tienen toda atada y todo el plan perfectamente. Supongamos que logran dolarizar, ¿sí? Y Sí. que más o menos la cuestión se estabiliza la inflación, se estabiliza la situación económica, porque si bien los salarios van a ser más bajos, sabemos todos los meses cuánto vamos a ganar. ¿Cómo sería el país? ¿Cómo sería la Argentina, Lorena, de un país dolarizado? O sea, Bueno, Ecuador, también como mencionábamos antes, es un ejemplo de un país dolarizado que se dolarizó a principios del 2000, donde también la transición, como decía Félix antes, o sea, para llegar a una estabilidad de inflación o una inflación de un dígito, llevó 3 a 4 años. De hecho, en ese mismo año, en el 2000, cuando se estaba haciendo la dolarización, la inflación llegó, o sea, a niveles muy elevados, 96%. ¿Qué pasó? ¿Qué generó? ¿Qué es lo que se ve en los resultados hoy por hoy? Es que el poder adquisitivo de la gente claramente bajó, el desempleo, ellos miden el empleo de una manera muy distinta según el INEC, perdón, que es el Instituto Nacional de Ecuador, en donde, por ejemplo, la el 30% de los ecuatorianos tiene un empleo adecuado, o sea, solamente el 3% de toda la población tiene empleos que son como estables y que ¿cuánto? tienen buenos salarios, nada ¿Cuánto? más. ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje de El la población? 30% de los ecuatorianos en 2021 y en 2022 34%. Ellos lo miden como trabajo adecuado, eh, que eso es lo que se ve ahora, ¿no? Y además es esta desigualdad que existe en el país. Si vos lo ves por empleo, por áreas rurales o áreas urbanas, la brecha es del 10% también, ¿no? Se incrementa mucho la desigualdad. ¿Qué pasaría, Tam- por ejemplo, con la competitividad de las empresas argentinas? caería considerablemente. De hecho, una de las cosas que también tiene el modelo de Ecuador de dolarización es que cayó el nivel de industrialización de su economía, es decir, se reprimarizó su economía. exacto. Sí, sí, se reprimarizó. Ellos eran exportadores de ¿Qué significa petróleo que se y hoy lo único que reprimarizó su hacen. Que economía? venden, digamos, productos que extraen de la tierra sin valor agregado, sin trabajo de los ecuatorianos, y que acá pasaría lo mismo, que digamos, Argentina, el principal producto de exportación hoy es la soja. Entonces, que se reprimarice la economía en Argentina implicaría que vendamos más productos que sean derivados del campo, sin el agregado del valor, sin el agregado del capital. Claro, y que Ya, como ya sabemos, los salarios del sector primario son muy bajos en relación a los salarios del sector industrial, en donde también existe que la presencia de sindicatos, en donde se puede tratar de bueno, está negociar bien, otro pero tipo de salario y de servicios. ¿qué le podemos decir hoy? A ver, Lore, ¿qué le podemos decir al pibe que dice, mira, la Y verdad, además, no me interesa, la, vos me estás la realidad es hablando que, por de ejemplo, sindicatos, de trabajo industrial, de cosas que le pasaban a mi abuelo, porque yo soy un delivery hoy por hoy, que trabajo con las apps. Y la realidad es que si llueve no puedo salir a laburar, si se me rompe la moto no puedo salir a laburar, yo estoy absolutamente precarizado y además la inflación me mata, así que a mí dame $400, lo agarro con los ojos cerrados. No me interesa el tema de la industria y todas esas boludeces. ¿Por qué? ¿Por qué deberías interesarme, aunque seas un delivery? Porque sí te va a aumentar el desempleo. Al no haber industria, todo el Ah, empleo que hoy insume, por así decirlo, la industria no estaría, no lo tendrías. o sea que Porque el el campo, trabajador industrial perdería su trabajo, por ejemplo, y se o vendría a competir conmigo en el delivery. tal exactamente. cual, o también no podría consumir. El delivery es gracias al poder adquisitivo que por ahora se sostiene y consume, hay una cierta población que consume y consume de esos servicios que obviamente
van a bajar esa demanda, va a bajar ese consumo de esos servicios de delivery y toda la población se va a empobrecer. Y además, ¿qué pasarían Eh, con los productos? ¿Cómo serían los alimentos, las cosas? ¿Vieron? Porque yo estoy cansada de tener que pagar todo ese régimen de Tierra del Fuego, todo tan caro. por ejemplo, también como hablábamos antes, en Mucha Ecuador, gente, que no es digo un yo, pero ejemplo, me estoy poniendo como en el abogado del diablo, ¿no? en Ecuador, por ejemplo, la canasta básica familiar, por decirte un número, es $300. Y el ingreso familiar también, esto son los datos que da el Banco Central de Ecuador, es de $160, por ejemplo. O sea, vos podés cubrir tu canasta básica con Ni el con dos 60%. trabajadores. O sea, necesito tres Claro, trabajadores para cubrir una canasta básica. claro. O O sea, sea que el eso fenómeno de también es lo que trabajadores genera. pobres que vemos hoy se profundizaría. Exacto, aumentaría. ¿Y eso qué genera también? Obviamente, nosotros lo vivimos, la pobreza genera también mayor inseguridad. Y en Ecuador, hoy por hoy, se ve, después de obviamente 20 años, la inseguridad que hay, la presencia también de pandillas, o sea, hace poco vimos hecho inseguridad a personas que están en, no sé, políticos, la violencia que existe. O sea, la dolarización tampoco te genera estas promesas mágicas que todo va a cambiar y Para que bien. va para bien, que va a ser un mundo ideal, porque hoy en Ecuador, después de 20 años, vemos que siguen existiendo y con mayor grado, porque la desigualdad y la pobreza hace que aumente en mayor proporción la inseguridad. Y, Y no y solo en eso no, Ecuador, no, porque, por ejemplo, en Panamá también pasa lo mismo. también, Y Panamá exacto, podemos decir, bueno, Ecuador pueden, si quieren, echarle la culpa al correísmo, ¿no? Pero en Panamá, no. Y sin embargo, claro. también, digamos, la situación es Existe bastante en todo similar. Centroamérica, El El Salvador, Salvador, también otro país que dolarizó en la misma época que en Ecuador, y que también hoy por hoy se ve el crecimiento de las pandillas, que bueno, obviamente, y que está súper endeudado El Salvador, todo el tiempo tiene que pedir bueno, préstamos. pero supongamos que yo digo, bueno, la dolarización es una forma de ponerle como una llave al gobierno, ¿no? Para que no pueda gastar más de lo que tiene, más de lo que recauda, ¿sí? Que se tenga que ajustar para gastar más de lo que recauda, porque hay muchos que consideran que la inflación es un fenómeno netamente monetario y que tiene que ver la inflación con un fenómeno de que el Estado gasta más de lo que le ingresa como recaudación de impuestos. Eh, ¿qué relación, qué pasaría a ver si el Estado no puede, o sea, está completamente atado de manos y no puede gastar más de lo que entra? ¿Qué pasaría si, por Quedás en, ejemplo, hay una inundación, incendios Bueno, forestales, con este cambio climático, todas las cosas que están pasando? O sin ir y más lejos, otra nosotros lo pandemia vivimos. que puede pasar. Claro, exacto, eso que iba a decir. Nosotros vivimos una pandemia en donde obviamente tuvimos que estar aislados, pero el Estado intervino y obviamente con la salud pública, los médicos que se Yo me pusieron, acuerdo en Ecuador que la gente se moría en las calles. exacto, exactamente. Ahí tenemos un ejemplo de un país El dolarizado Estado que no podía ni siquiera ir a buscar a los cadáveres sí, a los cadáveres de la gente que estaba en la calle, que los dejaban en la calle los familiares, ni siquiera el Estado se exacto. podía hacer cargo de eso. O sea, es horrible, pero Sí, eso sí. quedás en, significa que el Estado esté completamente atado de manos para no gastar. quedás en una También situación de significa eso. vulnerabilidad extrema. Sí, sí, quedás atado a el país, a quien obviamente es el que imprime la moneda, que en este caso sería Estados Unidos, ¿no? A que te presta, a que te financie y a todo, a las políticas que haga el gobierno, ¿no? El gobierno norteamericano, en donde ellos van a ver también sus beneficios, van a aumentar tasas, van a reducir tasas, va a aumentar la inflación, y esos efectos, como obviamente los vas a absorber
de forma directa, no tenés ninguna herramienta monetaria o el Estado se queda atado de brazos, no puede hacer ningún tipo de maniobra para que esos efectos externos o shock externos, que es lo que nosotros generalmente decimos, no los Amortigüen. impacten tanto. Claro, exacto. Félix, una conclusión final. Mirá, yo lo que creo es que el sistema la propuesta de la dolarización va a impactar en muchos aspectos. Primero, va a ser, por así decirlo, como la llave de cancelación de un proyecto industrial para nuestro país. Es decir, Argentina va a tener que aceptar para el resto de su historia, porque es muy difícil salir de la dolarización, ser productor de materias primas, es decir, tener ventas de productos al mundo de bajo valor agregado. Eso significa que se va a quedar afuera del sistema mucha más gente de la que se queda ahora del sistema afuera. O sea, es un país para un 30%. Exactamente. Y eso es lo que va a generar mucha más desigualdad y la principal población que se va a ver perjudicada va a ser lo que hoy conocemos como clase media, que más del 80% del país se considera, aunque menos del 30% en realidad hoy forma parte de ella. Entonces va a dejar de existir la clase media, La gente que está tal como la peor conocemos pasaría a hasta ahora. estar peor todavía y la gente que más o menos le está peleando va a pasar a ser pobre. Bajaría, Exactamente. En exactamente. cambio, el Lore sector que está más acomodado va a tener va a más ganancias. beneficiarse de esto. Y Lore, vos una Y reflexión final. sí, yo creo que deberíamos decir que la dolarización no es la única alternativa posible. Existen, digamos, que no la llevemos al extremo y que lo podemos ver también en los países de la región. Países de la región muestran que no es necesaria una dolarización, o sea, Chile, ni Brasil, ni Perú, ni Bolivia han realizado este tipo de medidas y tampoco es que tienen inflaciones elevadas. Entonces lo que necesitamos tal vez es un mayor control o independencia, si se quiere, del Banco Central. Pero esto no significa que tenemos que hacer una medida extrema de dolarización, porque como decía también Félix, nos va a generar, obviamente, ¿Hay algún impactos país que no sociales tenga muy banco central? importantes. ¿Hay algún país, o sea, que haya quemado el Banco Central? Además de, bueno, Sí, por lo general son países conocidos más como paraísos fiscales. Claro, claro, que hacen como pero negociaciones internas con hay algún país grande porque hablamos de la ningún, dolarización, el país más grande es Ecuador, que tiene el 30% de la población de Argentina. ¿Hay algún país grande? Argentina es un país grande, no hay tiene ningún país un país desarrollado, mediano, si querés un país de ingresos medios, un país muy grande, federal, digamos, eso implica bastante, digamos, No, no, cosas positivas, no pero existe también mucha ningún país dificultad, y con desarrollado 50 que con la, millones de habitantes. ¿Hay algún país exacto, que haya adoptado la moneda de otro, si querés, no la dolarización, eh, no. así de la importancia Y de que se Argentina? haya desarrollado gracias a la dolarización, no. La dolarización no genera esos efectos mágicos que se pretenden implantar en la sociedad. No existen países desarrollados que hayan, eh, Adoptado la moneda de otro. exacto. Y lo podemos ver con nuestro principal socio comercial, Brasil, eh, que tenemos muchas a ver, en la estructura productiva también. O sea, tenemos que fijarnos y compararnos con países con similar estructura productiva, como vos decís, también con población, la calidad de vida distinta. Entonces, para mí, esa sería mi reflexión. No, la dolarización no es la única alternativa posible y que no es la única para bajar la inflación. O sea, Bueno, me gustaría que sigamos con estos vivos, hablando con todo el que tenga interés y poder ir desarrollando, los invito, todas estas temáticas que me parece que es importante y que son útiles para la ciudadanía y que tenemos como hijos de la educación pública la obligación de devolver algo al país y lo mínimo que podemos hacer es explicar lo que nosotros sabemos y lo que nosotros estudiamos, ¿no? sí, sí, tal cual. Y además que pueda ser, también está bueno que se arme como preguntas o dudas puntuales en donde nosotros podamos, tal vez, de los números bajarlos a la realidad y a lo que vive la gente y lo que se entienda de forma fácil, ¿no? Que a veces, muchas veces
no sé, se hablan del ELIX, se hablan de las reservas y de un montón de términos muy económicos que la cotidianidad de la gente tal vez no las entiende. Bueno, nada, que formemos un espacio en donde podamos, bueno, ¿cuál es la duda? Esta, tratamos de resolverla, se arma debate. Me parece que es súper importante y como vos decías, como hijos de la educación pública, es creo nuestro aporte y nuestro pequeño granito de arena que podemos hacerle y devolverle bueno, a todo lo que nos dieron, ¿no? Bueno, muchas gracias y nos estamos viendo. Esto va a quedar colgado, así que por favor suscríbanse al canal. Me encanta, siempre quise decirlo. Suscríbanse al canal y pongan me gusta. Y compártanlo con todos, con todas quienes consideren que esto les puede ser útil y puede servirlo, tanto como para que tengan más formación, argumentos, para posicionarse, como para los que tengan la duda y que no sepan muy bien a quién pueden votar, porque están proponiendo recetas que son un poco mágicas y que bueno, la realidad es que todos estamos pasándola mal y que la inflación está alta y nos complica a todos la existencia, pero bueno, es importante que nos formemos y pensemos que la realidad es que la única arma que tenemos los ciudadanos para defendernos es el voto. Sí, el voto puede ser tanto una solución como también puede ser como, ¿no? Como el martillo, ¿sí? Puede servir para cosas buenas, pero también puede darle el poder a gente que después no hay vuelta atrás, no es que uno dice, bueno, voto y después en 4 años, si no me sirvió, vuelvo para atrás. Porque la realidad es que construir es muy difícil, pero destruir es muy fácil. Así que bueno, Les chao, mando un abrazo. abrazo.